Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas las personas que nos están escuchando. Por primera vez, este es nuestro piloto de lo que pretendemos sea el inicio de un largo podcast de generaciones y generaciones dianas. A este podcast lo hemos llamado Caos y Poesía. Ya sabrán por qué. Y sus anfitriones, al menos sus anfitriones hoy. La idea es que los anfitriones vayan variando día a día, pero los anfitriones en esta primera entrega, en esta entrega número 0 de hecho, somos yo, Christopher Rosales, profesor de la EDT y coordinador académico, y mi amigo Mario Bojardo, profesor también EDT. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Christopher, aquí listo para que podamos realizar esta presentación, este ensayo de podcast para nuestros estudiantes y que les permita acercarse de mejor manera a este fenómeno del podcast, que no es radio, no es una clase tampoco, sino que es algo intermedio y muy difícil de explicar hasta que Es, uno lo escucha. es como una conversación de amigos que se abre, se abre a la posibilidad de nuevos amigos. Eh, Me parece una excelente definición. Sí, sí. Y la idea también es esa, porque en principio lo van a estar escuchando ustedes, probablemente mañana, pasado, no sabemos cuándo. En algún momento lo estarán escuchando ustedes, estudiantes, pero la idea es que esto no sea solo para estudiantes, sino que también lo podamos abrir a la comunidad y poder alimentar las opiniones que nosotros y comentarios que surjan en este podcast con los comentarios de ustedes, con las opiniones, con los puntos de vista que vayan viendo en este espacio de reflexión, de introspección también incluso, de un espacio para el pensamiento. Un espacio de lectura, de pensamiento, como bien tú dices. Yo quisiera, bueno, mencionar que la invitación siempre es a que podamos leer en conjunto y por lo pronto hoy día, ¿cierto? Leeremos este libro llamado Respirare de Franco Berardi, también conocido como Bifo, cuyo subtítulo Caos y Poesía, ¿cierto? Le da nombre a este podcast y el título de este capítulo sería el de Aprender a respirar. Y la invitación es a que, nuestra intención más bien, e invitación es que aprendamos a respirar en conjunto. ¿Te parece si nos cuentas un poquito de Franco Berardi, Cris? Sí, claro, él es un filósofo italiano, un pensador político. Su principal temática tiene que ver con lo político. Nació en Bolonia el 2 de noviembre del 48. Es además un activista o fue en algún momento activista político. Actualmente realiza clases en la Universidad de Bolonia, en Italia. Es un muy respetado filósofo. No es tan leído acá en nuestras latitudes, en Chile particularmente. En Argentina lo han traducido mucho, de hecho el libro que estamos leyendo fue traducido en Argentina. Eh, y bueno, es quizá una de las características principales del que nos hizo escogerlo cuando estábamos pensando con qué partíamos, es que es un pensador de la actualidad, es un pensador de los tiempos que corren, ¿no? Eh, entonces muchas de las cosas que aparecen en sus libros tienen un eco directo con la vida cotidiana que tenemos todos y todas. El libro, como bien tú dices, es bastante reciente su publicación en Argentina y su publicación para el resto del mundo, ¿cierto? Fue el año 2019, la traducción al español en Argentina, insisto, es del año 2020. Bueno, es muy interesante porque aparece como bien tú me comentaste antes de que comenzáramos, aparece el ritmo como un concepto que le va a dar estructura a toda esta reflexión y como metáfora, o en la respiración en este caso, como metáfora del ritmo. Y el ritmo es un concepto sobre el que Berardi ya había hablado en otras ocasiones, en otros libros. Claro. Y este libro en particular, bueno, se estructura como desde tres momentos del respirar, ¿sí? Desde la inspiración. Luego habla de conspiración y finalmente habla de expiración, ¿sí? Entonces es muy interesante porque es un libro estructurado
sobre cómo se respira. Y nos invita justamente a pensar en cómo se respira la actualidad, como bien tú dices, y finalmente cómo deberíamos quizás respirar. Nos abre la pregunta hacia el final. Y es interesante ese juego del cómo se debería respirar, porque el respirar es algo como automático, ¿no? Es como que estamos hechos para respirar, no es algo que pensamos, ¿no? Entonces, pensar la respiración tiene mucho de metafórico. Quizás lo curioso de Bifo es que se mueve en la metáfora, pero da ejemplos que son concretos también. Entonces, como que está la idea de respiración como metáfora de cómo funciona el mundo, pero a la vez hay un efecto práctico, material, de lo que significa esa respiración y de cómo esa respiración está en alguna medida rota. De hecho, aparte hablando de algunos ejemplos de esa rotura de la respiración, con los casos de abusos policiales. En efecto, voy a mencionar, bueno, el caso con el que comienza Bifo, y en ese sentido ahí es muy inductivo, porque no comienza desde una gran idea, sino que comienza desde algo muy preciso, muy concreto. El ejemplo. El ejemplo. Entonces, habla de Eric Garner, que fue, bueno, él es un sujeto que terminó muerto el año 2014, ¿cierto? A manos de la policía por haber sido, bueno, detenido y forzado a, digamos, lo inmovilizaron con una maniobra que desencadenó en su muerte. Muy similar a otros casos que nosotros revisamos en clase, por ejemplo, el caso más famoso de George Floyd, ¿cierto? Y hace muy poquitos días, un caso muy reciente acá en Chile, de características muy similares, ¿sí? Entonces, esto hace que el ejemplo con el que comienza el libro Berardi sea muy significativo, no solo para él, que es italiano, o para los argentinos que traducen este libro, sino también para nosotros, chilenos, ¿sí? De distintas edades, que estamos aquí convocados. Entonces, y además que se puede, perdón, sí, se puede pensar esta idea como del no poder respirar como un síntoma de la opresión también, de ciertas opresiones. Sin ir más lejos, no sé, por las protestas cuando se reprimen o se quieren disuadir a la gente que está manifestándose, lo que se utiliza es gas lacrimógeno, ¿no? Que es lo que precisamente hace es no dejarte respirar. Qué buen ejemplo. En efecto, el gas lacrimógeno te dificulta la respiración para disuadirte de hacer lo que sea que estés haciendo en la calle. Bueno, los conceptos de caos y ritmo aparecen como una posibilidad, ¿sí? Berardi es muy insistente durante todo el libro que estamos en un periodo de caos que se opone a un aparente orden, ¿sí? O un orden que viene, que se intentaría imponer desde la lógica del capitalismo contemporáneo, en su faceta neoliberal, postindustrial, como capitalismo tardío, como queramos llamarlo en ese sentido. Y él habla como la mente colectiva, ¿cierto?, es invadida por flujos de información, de datos, de economía, y que acarrean infelicidad, violencia, y que esto básicamente, bueno, termina siendo que la mente colectiva, que ese concepto le gusta mucho a Berardi, porque él no habla como de él, o de una persona, o de dos o tres, él habla de la mente colectiva. O de un país, ni siquiera. Sí, no, ni siquiera un país. Mundo. Exactamente. Habla como el mundo como una suerte de ente vivo que necesita respirar, digamos. Justamente. Y que ve atrofiada atrofiados sus pulmones, digamos. Y es curioso porque tú que estás hablando, ¿no?, de todas estas formas de referirse a este sistema caótico, donde se hablaba de capitalismo tardío, postcapitalismo, etcétera, y él usa una también metáfora, que es la de cadáver del capitalismo, que es interesante, asociándolo a la idea de respirar, porque un cadáver no respira, ¿no? Entonces, dentro de un cadáver que no respira, como nosotros, que no somos el cadáver, intentamos respirar en el contexto de tanta información, que es imposible que es mucho más rápido que lo respirable, ¿no? Es como una ventolera que no te deja respirar, que es mucho aire, digamos, pero es tanto que no puedes respirar.
me parece muy certero lo que dices, porque además en algún momento Berardi utiliza el concepto del envejecimiento, ¿sí? Él habla del envejecimiento de la mente colectiva, porque efectivamente eh, estamos envejeciendo como a nivel de población mundial con mucha velocidad, ¿sí? Porque o sea, lo que quiere decir es que básicamente con el tiempo hay más viejos que jóvenes, ¿sí? Claro. Eh, entonces, este envejecimiento, él dice, bueno, lo que hace es que nos cueste reaccionar frente a toda esa ventolera y a la rapidez de la semiósfera, habla él, como los signos que nos rodean, de la infósfera, ¿cierto? De cómo ha penetrado la informática o el mundo de los datos, de la realidad virtual, de las redes sociales. Cómo la información es el mundo. Eso quiere decir esa idea, ¿no? Nuestro nuevo hábitat, ¿sí? Sí, Vivimos en eso y los riesgos que eso implica. Hacia el final, en la última parte del libro, bueno, él se mete con algunos ejemplos muy concretos de eso, que podríamos revisar en un momento. Um, Aparece como idea fuerza, ¿cierto? Que la poesía, ¿cierto? Nos permitiría, como mente colectiva, extraer nuevos significados, nuevos lenguajes, nuevas formas de imaginarnos fuera de este cadáver que tú mencionabas. En ese sentido, sería la ruptura de los límites. En algún momento explícitamente dice que el poeta no respeta los límites, ¿sí? Y nosotros ahí podríamos hacer la invitación a pensar al poeta no como el sujeto que escribe versos, que por supuesto lo hace, un poeta, sino que pues, pensemos en los artistas que nos gustan, en las series de televisión donde hay escritores tratando de, no sé, presentarnos nuevas ideas, cantantes. De hecho, Berardi le gusta mucho David Bowie y lo utiliza, ¿cierto?, hacia el final como un ejemplo de esta ruptura, de este cadáver, de esta, digamos, finitud, de este orden caótico en el que no podemos respirar y que la poesía sería una nueva forma de obligarnos a respirar de una manera distinta. sí. Es súper interesante porque de partida es contraintuitivo en varios sentidos. En primero, en el sentido de que todo lo que estábamos hablando en la primera mitad de este podcast parecía tender hacia el apocalipsis, ¿no? A decir como estamos en un cadáver, estamos en el fin de los tiempos, como está todo perdido. Pero Berardi no tiene tanto esa imagen, esa idea. De hecho, él dice, y lo cito acá, dice, el caos, que es la situación en la que estamos, ¿no?, tiene la potencia de hacer posible la creación. Él está hablando de que justamente, dado que el escenario es tan caótico, tenemos la posibilidad de rehacer las cosas o de reorganizar las cosas a través de la creación. Y lo que tú apuntas, justamente desde las distintas formas de creación. Esto es lo que nos pasa siempre cuando, no sé, cuando vemos una buena película, una buena serie o una canción que nos gusta tanto que la escuchamos 1000 veces. No la escuchamos 1000 veces solo porque nos gusta, sino porque cada vez que la escuchamos existe la posibilidad de encontrar algo más en esa apreciación que estamos teniendo. Y a eso nos llama un poco Berardi. Por eso se escapa, por eso siempre es más dúctil que todas las cosas concretas. Explota el lenguaje, la poesía, a un punto en donde los signos no significan solo lo que significan normalmente. Pueden significar muchas posibilidades. Hay una cita que quisiera compartir. En este momento está finalizando la primera parte del Inspirar. Dice que existe una incapacidad de hacernos cargo de distinguir lo relevante de lo irrelevante y que, bueno, esto básicamente nos hace entrar muchas veces en pánico, ¿sí? Dentro de la incapacidad de darle sentido a la información que nos rodea. Entonces, claro, los ataques de pánico que se han extendido con mucha fuerza en distintos lugares, lo hemos vivido, por ejemplo, en la escuela. Hay personas que esto les afecta realmente físicamente. Entonces, vuelvo a la idea que tú habías mencionado al comienzo. Berardi no está haciendo solo una metáfora, nos está diciendo cómo estamos efectivamente viviendo y enfrentándonos a este caos, a este ritmo que se nos hace muy difícil de seguir tan constantemente. Y bueno, quiero ahí también mencionar que él nos entrega algunas pistas, ¿sí? Para que tengamos
cuidado, y él habla del proyecto Neuralink. No sé si te acuerdas que es este proyecto de Elon Musk, el actual dueño de ex Twitter, ex Twitter, Y que se llama Exa. eh, y que bueno, justamente se llama Sí. X, y, y de SpaceX también. Y bueno, el proyecto es básicamente conectar computadores con cerebros, ¿sí? Hacia allá está apuntando. Y cómo Con hacer que, transhumanismo. exactamente, y cómo hacer que la vida humana finalmente sea una con la vida informática, ¿sí? Entonces, Berardi dice, bueno, ojo con este proyecto, que es un riesgo, ¿sí? Él le llama, de hecho, las ciencias neurototalitarias. O sea, no siempre la ciencia está al servicio, como quizá lo hemos pensado siempre, de la emancipación humana, de hacernos más libres en un mundo complejo, ante la naturaleza hostil, sino que pueden estar determinadas por el ansia de hacernos cada vez más efectivos en el mundo del trabajo, por este afán totalitario de obligarnos a, por ejemplo, no saber ya relacionarnos, por ejemplo, en persona con los demás seres humanos. Yo quería tomar ahí una frase para volver a esto de la creatividad y cómo muchas veces los poetas involuntarios encuentran alternativas, ¿sí? Hay una frase de este sujeto Bad Bunny, en una canción que dice, yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Entonces, claro, este Don Benito, Bad Bunny, está en un mundo que le impide enamorarse, y eso nuestros estudiantes quizá lo conocen o lo han vivido, porque todo apunta Lo hacia están otras viviendo cosas, ahora mismo. o quizá lo están ¿Cuántos lo viviendo están ahora viviendo mismo. ahora mismo? O quizá la persona que tú amas, querido Edetiano, querida Edetiana, eh, quisiera enamorarse de ti, pero no puede porque todo el mundo de las preocupaciones, la información, la forma de relacionarnos, quizá lo hace imposible y no se lo permite. Y bueno, darse cuenta ya es quizá una forma de poder liberarnos, ¿sí? Sí. Berardi es más exquisito con encontrar sus ejemplos. Yo aquí quería solo mencionar este ejemplo más cotidiano. Sí, oye, muy buen ejemplo. Quería no dejar escapar algo de lo que estás hablando, que también da la impresión, podría dar la impresión de que, dado que este señor Bifo es más bien viejo, que puede tener miedo a la tecnología porque no la conoce y esas cosas, no es tan así. Él no dice así que la tecnología es un peligro por sí misma, sino la forma en que se aborda en nuestro mundo contemporáneo y que pareciera y el camino que pareciera dibujarse con cosas como Neuralink es el errado. Porque él dice incluso que la tecnología suele ser muy radical en sus ideas. Y una de esas ideas radicales es que están todas las condiciones de hoy en día para que exista la abolición del trabajo. Perfectamente las máquinas podrían abolir el trabajo y eso desde la perspectiva de Bifo estaría bien. Sin embargo, el camino que está siguiendo la tecnología es todo lo contrario, es hacer más eficientes a las personas para que sigan trabajando hasta el punto de estar trabajando toda su vida, porque estáis conectados completamente, nunca te desconectas a esa infoesfera. Eh, Y y ojalá extender la vida todavía más para que sigas trabajando. Tal Sí. cual, tal cual. Y desde una lógica, o sea, yo antes de haber leído eso, eh, que hoy en día me parece como de sentido común, no lo había pensado. Decía como, suele estar este miedo, por ejemplo, como las máquinas nos van a quitar el trabajo. Eh, Bifo dice, pero ¿por qué no pensamos que lo que está ahí actuando es la lógica de un sistema que nos condena al trabajo eternamente, ¿no? Eh, en vez de pensar que, por ejemplo, esto podría darnos más tiempo para compartir con las personas, eh, pareciera que estuviéramos transitando hacia otro lado, en donde un mundo que nos ofrece la posibilidad de comunicarnos al 100% y con cualquier persona del mundo, paradójicamente es también un mundo en donde estamos más incomunicados que nunca y anhelamos seguir incomunicados. Exactamente. Quisiera hacer final, hay una cita para retomar que a Berardi le preocupa pensar estas cosas para que efectivamente seamos más felices y que vivamos mejor, ¿sí? Entonces,
quería leer este pequeño fragmento que está en la página 97. Dice: la infelicidad existe. Esto se entiende fácilmente. Lo que es más difícil es decir qué es la felicidad y si se trata de un sentimiento que existe realmente en algún lugar. Podemos intentar hablar de ella como de la vaga percepción de una sintonía del ser interior con el flujo de percepción circundante, como la armonía repentina e informal de vibraciones singulares y de juego cósmico. Brevemente, interpretando esto último, Berardi lo que nos está diciendo es que la felicidad es algo que debemos tratar de imaginar también, ¿sí? Que no necesariamente nos lo van a dar como algo dado, aunque las redes sociales u otro tipo de productos nos intenten hacer ver que sí, eh, pero él dice, el intento de una sintonía entre el ser interior y lo circundante, es decir, el entorno que nos rodea. Y eso no es fácil, porque lo difícil, lo fácil es ponerse en sintonía con el mundo y entrar en esa órbita de producción y rapidez, información y datos, economía, etcétera. Lo difícil sería imaginar cómo respirar en conjunto de una manera distinta, ¿sí? Y que por supuesto él no tiene la fórmula mágica, no, eso no está en ninguna parte del libro, tampoco al final, pero llama a construir esos puentes, ¿sí? Sobre la vida. Sí, y yo creo que ya para ir cerrando, a propósito de esta misma idea, él está muy metido en el rollo del ritmo, porque lo que ve en nuestra sociedad es que este caos es traducible también a ruido, cuando es todo muy ruidoso, ¿no? Y él quiere volver a la musicalidad del mundo, por eso habla de cosmos, por eso usa ideas como de la música derechamente, habla del ritornelli, nos está haciendo un llamado, también el hecho de que tome la poesía, que diga que la posibilidad que está en la poesía, es porque la poesía es ritmo, ¿no? Está en las antípodas del ruido. Hay significados a los que se les puede encontrar sentido, que requiere tiempo también, que uno no lee un poema así en 2 segundos y lo entiende en absoluto, versus este montón de información que, como decía Bad Bunny, no nos permite ni siquiera amar, ¿no? Que es lo esencial de la vida, digamos. Y que debería ser tan fácil. Sí. Ese es el llamado, pues, chiquillos. Ese es el llamado. Veamos si podemos llegar a algo así. Se nos fue el tiempo muy rápido, muy rápido. La idea es que podamos tener más entrega de estas, reflexionando sobre libros, reflexionando sobre las reflexiones de otros filósofos y filósofas o pensadores de cualquier área y pensadoras de cualquier área que nos permitan mirar el mundo desde perspectivas nuevas, entenderlo un poco mejor dentro de tanto ruido, dentro de tanta bulla, dentro de tanta falta de ritmo. Yo quiero darte las gracias primero a ti, Christopher, por haberme recomendado hace ya algunos años a Berardi. Había podido leer Futurabilidad y ahora pude también leer, gracias a la recomendación que hiciste para que pudiéramos comentar acá, Respirare, que es un gran libro. Ojalá que nuestros estudiantes se animen a leerlo también, por supuesto, y que se animen también con sus propias lecturas, que ojalá también deriven en productos como este y que podamos ir compartiendo, como bien tú dices. Muchas gracias. Y que dato freak, lo último antes de cerrar, que lo comentamos antes, que este libro fue inmediatamente profético, porque salió el 2019, como antes del COVID, de veras. Y luego vino la pandemia, que justamente lo que hizo fue obstruir nuestra respiración, tanto para protegernos del COVID como cuando te daba el COVID. Con todas las consecuencias que eso trae. Tal cual. Ya, amigo, lo dejo, un gusto haber compartido este espacio con usted. Invitamos a los chiquillos y las chiquillas también a continuar este podcast, que no quede solo en el piloto, y nos vemos en las aulas de la EDT. Estén muy bien. Adiós. En la misma superficie, buscando aires diferentes, solo escribiendo
algo que mi mente sí dice. Ah, 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 ah. Intento buscar un viaje perfecto a través de mis frases para así encontrar un viaje perfecto. Intento buscar un viaje perfecto a través de mis frases para así encontrar un viaje